Hola, mi nombre es María C. Te cuento que estamos desde nuestro canal en YouTube y nuestro canal se llama Seres Integrales de Luz y Amor. Por aquí vamos a estar contándoles muchas historias personales, historias de gente que nos busca para ayudarles. Les vamos a contar mucho de constelaciones familiares, de crecimiento personal, ejercicios y herramientas que te podrán servir en tu vida, en tu día a día. ¿Por qué enfermamos? Entonces nos preguntamos, ¿por qué siempre me duele algo? ¿Por qué me duele allí? ¿Por qué me duele acá? ¿Por qué en mi estómago, mi corazón? Bueno, tantas enfermedades que ahora se están generando. Y vemos desde las constelaciones familiares que hay un tema bien difícil y son las emociones. Las emociones que no nos enseñaron a gestionar desde que estábamos pequeñitos. Siempre nos las reprimían. Entonces, si llorábamos, que era nuestra forma de comunicarnos, decían, cállate, no llores más. Nos escondían o nos metían en un cuarto, quédate callado. Ya cuando dejes de llorar vienes. Entonces todas estas emociones, el miedo, cuando teníamos miedo, ¿qué nos decían? ¿Miedo de qué? Entonces todas estas emociones que reprimimos, las emociones primarias sobre todo, la ira, la rabia, el miedo, la tristeza, no podíamos estar tristes, siempre teníamos que estar sonriendo. Cuando todas estas emociones se reprimen, esto nos afecta el cuerpo. Nos afecta el corazón, nos afecta el hígado, el páncreas, todos nuestros órganos, los riñones, la garganta. Todas estas emociones que nos reprimen hacen que nuestro cuerpo enferme. ¿Por qué enferma? Porque nos está diciendo qué tenemos que trabajar, qué tenemos que soltar. Y esas enfermedades, a veces cuando no hacemos caso de ellas, se nos agravan más y siempre vamos al médico cuando ya muchas veces ni hay remedio. El cáncer, uno de los que más se está viendo últimamente es el cáncer, ese cáncer que está consumiendo a las personas. ¿Por qué se consumen las personas con ese cáncer? Porque están, nosotros en constelaciones decimos la falta de amor, de ese amor propio, nos tenemos que amar, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Hazte una constelación familiar para que mires qué está pasando con todas esas enfermedades, ese bloqueo que te generan esas enfermedades, el bloqueo económico, esas relaciones que tú tienes con papá, con mamá, con los hermanos, con los amigos, con las personas de tu entorno, en tu trabajo, por qué te va mal en el trabajo o por qué no quieres ese trabajo. Todo esto hace que tú digas, ¿qué me está pasando? Entonces la enfermedad muchas veces te muestra cuál es la emoción. Que si tú, por ejemplo, dices, tengo problemas de hígado, ese problema de hígado es tu ira, tu rabia, tu falta de decisión en la vida, ¿sí? Y que también te afecta la vesícula biliar. Muchas veces escuchamos que la gente dice, la van a operar de la vesícula biliar. La vesícula biliar genera unas piedritas, como llaman, unos cálculos. Y esos cálculos, ¿qué significan espiritualmente? Significan que tú estás guardando toda esa rabia, toda esa ira, esa falta de decisión, la estás guardando en tu cuerpo, no la estás expresando. La ira yo la puedo expresar, pero tengo que saber cómo la expreso. No dejar que ella se desborde, esa ira, esa rabia, que se desborde, porque cuando se desborda, entonces voy a hacerme daño yo y le hago daño a las personas que están en mi entorno. El hígado puede llegar a un cáncer de hígado o lo que llamamos la cirrosis. ¿Es necesario hacerlo? ¿Es necesario llegar hasta allá? ¿O gestiono mi rabia, mi ira y tomo decisiones acertadas? Dejo la violencia, ¿sí?
que la violencia es otra forma de agresión. Tengo una agresión hacia mí y hacia las personas que están en mi entorno. Entonces te invito a que te revises, a que mires qué está pasando contigo. Lo mismo pasa con los miedos. Los miedos, cuando tú tienes miedo de algo, ¿qué se te va a afectar? Pues los riñones y la vejiga, que son esas partes importantes y las que me ayudan. Fuera de eso, no tanto los riñones, el cerebro, mis huesos, todas las articulaciones. Mire, me duelen las articulaciones terribles, los huesos. Entonces todas esas afecciones son por miedo. ¿Y qué tengo que hacer? Enfrentar el miedo. Cuando yo enfrento el miedo y digo, ¿por qué tengo miedo? Y lo hago y sigo y continúo lo que estoy haciendo y enfrento. Los miedos son buenos, hay que sentirlos, pero no quedarme en el miedo y no actuar, porque cuando yo no actúo y el miedo me mantiene, pues, ¿qué pasa? Me anquiloso, no avanzo, me quedo y no cumplo los sueños o los proyectos que yo tengo. ¿Y qué me afecta? Mi cuerpo, mi riñón. Muchas veces la gente dice, tengo una infección renal continua, no se me quita la infección renal. ¿Y qué es una infección renal? Eso, te está diciendo, deja los miedos, deja el rencor, esa es otra emoción que afecta esa parte del cuerpo. Los rencores, los resentimientos, tenemos que fluir, el perdón. ¿Por qué no me perdono yo por lo que he hecho o a los demás? Entonces, los invito a que hagan ese par en el camino y digan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me quiero o por qué no quiero a los demás? Porque ahí también está el relacionamiento con las personas, conmigo, con el entorno, con todas, en esa parte del miedo, del rencor, del resentimiento. Es tan profundo, esa parte de los riñones es tan profunda y de la vejiga que se me afectan bastante. Y creo que es una de las emociones que ahora se ve mucho, el miedo. El miedo es bastante fuerte, que no me da miedo de salir, me da miedo de ir allí, me da miedo, todo es un miedo. Entonces nada, para adelante y a gestionar ese miedo, esa rabia, esa ira, esa violencia, todo. No necesitamos expresarnos a través de la violencia o de la rabia, sino desde el amor. El amor todo lo cura y todo lo puede. La gente dice, ¿cuál amor? Sí, el amor. Así de sencillo. El amor es una de las partes más importantes. Ahora, ¿por qué se afecta el corazón o el intestino delgado, que van muy unidos ellos dos? Porque hay una alegría exagerada que yo no la gestiono, sino que todo me da alegría, o una tristeza muy profunda que también me afecta el corazón, que les dio un infarto. El infarto es por una tristeza muy profunda que no la gestioné, que me quedo en una tristeza, me quedo ahí como, ay, qué pesar. No, a gestionar. Por ejemplo, cuando se muere alguien, entonces, ¿qué pasa con esa muerte? Nos queremos ir con el muerto. Y no podemos irnos con el muerto, nosotros quedamos en la vida. Ese muerto que se fue a descansar. De pronto tenía una enfermedad muy grave. ¿Y nosotros qué pretendemos? Que se quede en este mundo sufriendo o de pronto tirado en una cama sin poder moverse siquiera, y pretendemos retenerlo. Eso se llama egoísmo. ¿Por qué soy tan egoísta de no dejar que ese ser vaya, parta hacia el Padre, hacia ese ser maravilloso que nos dio la vida? Entonces los invito a que continúen mirándose, observándose. Es muy importante observar todo lo que me pasa, todo lo que hay en mí. Otra parte es la melancolía, la nostalgia de esos recuerdos de atrás, de ese pasado. Quiero vivir en el pasado. ¿Y eso qué me afecta? Mis pulmones y mi intestino grueso. Cuando yo no gestiono toda esa nostalgia, esa melancolía, todo eso que me ata
¿sí? Que me deja atrás en el pasado viviendo lo que... Hay que vivir el presente, el aquí y el ahora, lo que estamos viviendo en el momento. Entonces los invito a que estén siempre observando qué está pasando en mí, en mi vida, en mi cuerpo, cómo me siento, cómo siento yo, qué me duele, qué no me duele, Entonces todo eso es bien importante. Y aquí, cuando yo me observo que yo tengo una gripa, que yo tengo un dolor, entonces la gripa sí que está expresando cosas. ¿Qué me está diciendo? ¿Sientes peligro en el ambiente que te estás moviendo en este momento? ¿Sientes que no estás bien en el sitio donde estás? ¿Tienes una situación que no has podido resolver? ¿Que sientes que no estás protegido o protegida? Entonces te invito a que observes qué está pasando. Las gripas se están dando mucho y dicen, no, es que ese es el frío. ¿El frío en qué? El frío en mi alma, el frío en mí, el que yo no me quiera y el que yo no busque qué está pasando. Entonces a eso te invito a que te observes, porque cada enfermedad te va a decir qué está pasando en ti, en tu vida, porque es del alma, el alma es la que siente, ¿sí? Entonces, adelante, mira, revisa y bueno, las constelaciones te pueden ayudar mucho. Constelaciones familiares que tenemos para ti. Cuando necesites, pues simplemente me escribes y con todo el gusto estamos atendiendo todo este tipo de cosas. Enfermedades te ayudan a mirar qué está pasando. Entonces, ¿qué está pasando en ti? ¿Qué está pasando con tus ancestros, con tus descendientes? Porque cuando tú te revisas, cuando tú quieres sanar, sana tu alma y puedes sanar y ayudar a los demás.